Muy buenas tardes. En este momento vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios y vamos a repasar unas 5 preguntitas que la misma palabra de Dios nos dará la respuesta. Y para esto los voy a invitar a que cierren sus ojos para que hagamos una oración. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir estas grandes verdades en tu santa palabra. Por favor, ilumínanos, danos sabiduría para poder entender todos esos tesoros que tienes escondidos para nosotros. En el nombre bendito de Jesús te lo suplicamos y agradecemos. Amén. Y bueno, habíamos comentado que este capítulo número 1 nos habla acerca de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir entonces con la pregunta número 8, que dice así: ¿cuáles son las 4 maneras en que las Escrituras nos pueden ayudar? Y el texto para dar la respuesta a esta pregunta se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Y nos dice así: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Entonces, son 4 maneras en las cuales las Sagradas Escrituras nos pueden ayudar, ¿verdad? Nos enseñan, redarguyen, corrigen y nos instruyen en justicia. La pregunta número 9 nos dice así: ¿cuál era el plan de Dios al darnos la Biblia? Y la respuesta la vamos a encontrar también en 2 de Timoteo 3:17. Es el siguiente texto. Y la respuesta es la siguiente: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios al darnos la Biblia? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Muy bien, vayamos a la pregunta número 10. ¿Cómo quiere Dios que su palabra nos ayude en este oscuro mundo de pecado y de muerte? Y la respuesta la vamos a encontrar en un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la pregunta vuelve a decir: ¿cómo quiere Dios que su palabra nos ayude en este oscuro mundo de pecado y de muerte? Su palabra es una lámpara, ¿verdad? Y es una lumbrera en nuestro camino. La pregunta número 11 nos dice lo siguiente: ¿cuáles eran las 3 divisiones de las Escrituras en los días de Cristo? ¿Cuáles eran las 3 divisiones de las Escrituras en los días de Cristo? Esta respuesta la vamos a encontrar en el libro de Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y dice así: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces esas eran las 3 divisiones de las Escrituras en los días de Jesús. Esas son palabras de Jesús. ¿Y cuál dijimos que eran? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés era un término judío muy común para los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomios. En los profetas se incluían a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. También a Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Y los salmos incluían todos los libros restantes. La siguiente pregunta nos dice: ¿sobre qué evidencia basó Jesús el hecho de ser el Mesías? Y la respuesta está en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras
lo que de él decían. Jesús se refirió particularmente a las profecías del Antiguo Testamento como prueba de que él era el Mesías. Cuando Cristo hablaba de las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. La pregunta número 13 nos dice, ¿cuál es uno de los nombres de Dios en la Biblia? Y esta respuesta la encontramos en el libro de Deuteronomio 32:4. Y nos dice así el versículo: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces, ¿cuál es uno de los nombres de Dios en la Biblia? Él es la roca. Ok, la pregunta número 14 nos dice, ¿qué por tanto debe ser el carácter de su santa palabra? Y la respuesta está en Juan 15:17, que dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santa palabra de Dios es la verdad. Número 15. ¿Hasta qué grado has Dios magnificado su palabra? Y lo vamos a encontrar en Salmo 138:2. Porque has magnificado tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. ¿Verdad? ¿Hasta qué grado ha Dios magnificado su palabra? Porque has magnificado tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. El nombre de un hombre representa su carácter. Lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios pone su palabra sobre su nombre, su carácter llega a ser el fundamento de su palabra y la garantía de que su palabra se cumplirá. La pregunta número 16 nos dice, ¿qué valor puso Job sobre las palabras de Dios? Y la respuesta está en el libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Verdad? Vemos el valor que Job puso sobre las palabras de Dios. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y por último, la pregunta 17 nos dice, ¿cuán firme era la fe del profeta Isaías en la palabra de Dios? Y esto lo vamos a encontrar en Isaías 48, que dice así, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuán firme era la fe del profeta Isaías en la palabra de Dios? Ahí lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Secaránse las hierbas, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y con esto damos por terminado el capítulo número 1, que lleva por título Las Sagradas Escrituras. Los voy a invitar a que inclinen sus rostros para elevar una plegaria a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por el estudio de este momento, porque en tu Biblia encontramos que tu palabra permanece para siempre. Señor Jesús, gracias por habernos otorgado el privilegio de que este santo libro llegara a nuestras manos. Ayúdanos, por favor, a leerlo, entenderlo y seguir, que sea nuestra regla de vida, de fe, como tú lo estableces en tu palabra. En el nombre bendito de Jesús, te agradecemos todo. Amén.